Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En marzo del año 2010 se estrenó un programa aquí en la televisión americana que se llama Who Do You Think You Are? Que en español es ¿Quién crees que eres tú? Y en cada programa, cada episodio, tenían una celebridad, un famoso, que le ayudaron a trazar su árbol genealógico. Y al principio de muchos de los episodios la celebridad estaba muy emocionada, porque quería descubrir quién realmente era. Porque, pues, es entendible que uno piensa, pues, para entender quién eres tú, es importante saber de dónde vienes, ¿verdad? Pero eso me puso a pensar y tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que sabiendo quién era tu tartarabuelo, te va a ayudar a entender quién eres en este momento? ¿Pero quién eres? ¿Quién crees que eres tú? Esa es una pregunta que no solo es para los programas de televisión. De hecho, es una pregunta que se hace mucho hoy en día. Porque no sé si han notado, pero últimamente nuestra cultura, nuestro mundo está obsesionada con la identidad. ¿Me explico? O sea, el mundo ya nos dice que todos tienen que descubrir, decidir, escoger, inventar su identidad, quiénes son. Cada uno se identifica quién es. Pero es interesante porque si uno estudia la Biblia, puede leer toda la Biblia, en ninguna parte de la Biblia Dios te pregunta, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que eres tú? Al contrario, en su palabra Dios nos dice quiénes somos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver quién eres tú según Dios. Y lo vemos en la segunda lectura de hoy, que acabo de leer, que es de 1 de Pedro, el capítulo 2, y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pedro escribió las palabras del texto de hoy a unos cristianos que estaban siendo tratados como un basura, sufriendo una persecución. No se sintieron confiados, con fuerza, exitosos. Al contrario, nada en su vida les decía quiénes realmente eran. Es por eso que Pedro les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo que pertenece a Dios. Ustedes son linaje escogido. Creo que les he contado antes, pero no sé si se acuerdan, que tengo una hermana mayor que se llama Becky. ¿Se les he contado a mi hermana mayor? Cuando mis papás primero se casaron, perdieron 2 bebés. Y los doctores le dijeron a mi mamá que nunca iba a poder tener bebés. Entonces adoptaron a mi hermana Becky. Y luego mi mamá tuvo 6 bebés. Sí. Pero yo me acuerdo que una vez cuando éramos niños, yo escuché a mi mamá y yo creo que mi hermana estaba sintiéndose mal porque era adoptada. Y mi mamá le dijo, es que tienes que entender, con los hijos que te nacen, tienes que aceptar lo que Dios te da. Y yo siempre pienso, ay mamá, gracias. Pero ella dijo a mi hermana, ella dijo, Becky, nosotros te escogimos.
fuimos a la agencia de adopción, te señalamos y dijimos, queremos a ella. En tu bautismo, Dios te señaló y dijo, te quiero a ti, te escojo a ti. Pues Él ya te había dicho eso, te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero ahí, en la pila bautismal, Dios te señaló y te dijo, yo te escojo a ti. Ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio. Son de la realeza. Fíjense que, hablando de los árboles genealógicos, cuando estuvimos en la pandemia, para como que distraerme un poco, yo me puse a hacer los árboles genealógicos de nuestra familia. Y tienen que entender que cuando yo era niño, mi abuela siempre nos decía que éramos descendientes de algo de la realeza de Holanda, Alemania, algo así. Y por lo cual siempre decía la gente en broma, pues tienen que decirme su majestad, ¿verdad? Y luego me puse a investigar eso en el internet y total que no. No tengo nada de sangre real. Pero luego hice el árbol genealógico de Clarisa y sí, se puede trazar sus raíces hasta uno de los reyes de España. Y ahora ella me dice, no, pues tienes que decirme su alteza. Pero volvemos a nuestro bautismo. En tu bautismo, el rey te adoptó. Por lo cual, ustedes son de la realeza. Son hijos e hijas del rey del universo. Y yo sé que a veces no parece ser que sí, ¿verdad? A veces no nos sentimos como realeza. Pero ustedes son hijos e hijas del rey del universo. Porque en tu bautismo Él te dijo, te escojo a ti. Ustedes son pueblo escogido. Ustedes son real sacerdocio. Son sacerdotes. Y eso a veces se confunde la gente con eso. Porque hoy en día los sacerdotes son diferentes, distintos a los sacerdotes en el Antiguo Testamento de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el trabajo de los sacerdotes era servir como intermediario entre el pueblo de Dios. Los sacerdotes llevaban las oraciones y los sacrificios por parte del pueblo a Dios. Si querías llegar a Dios, tenías que pasar por el sacerdote. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la cortina en el templo se rasgó en dos, abriendo un camino. Ya no hay nada que está entre nosotros y Dios. No hay nadie que está entre tú y Dios. Porque ustedes son sacerdotes. ¿Acuerdan? Otra vez volvemos al bautizo. Si son hijos e hijas de Dios, pues es nuestro Padre. Y nosotros podemos acercarnos a Él en cualquier momento, día o noche. Y Él siempre promete estar escuchando. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos santos. Y hay que explicar eso porque la gente hoy en día pues tiene una idea de qué es un santo, ¿verdad? En la iglesia se hablan de los santos siempre, ¿verdad? La palabra santo significa completamente apartado para Dios. O sea, significa ser perfecto. Y perdón, pero ninguno de ustedes es santo. Yo sé eso porque yo tampoco soy santo. Cuando me veo en el espejo y veo quién realmente soy yo, no es una imagen bonita. Yo tengo tantas cosas feas en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Y nada más estoy agradecido a Dios que muchos de ustedes no pueden ver todo lo malo que tengo yo. No soy santo, pero sí soy santo por causa de Jesús. Somos santos porque Dios tomó todo lo feo, todo lo malo que vemos cuando nos vemos en el espejo y lo clavó a Jesús ahí en la cruz.
Jesús fue tratado como pecador para que tú pudieras ser tratado como santo. O sea, una vez más, piensen en su bautizo. Porque en el bautismo Dios no solo nos adoptó como sus hijos, sino también nos lavó. Porque eso es lo que quiere decir la palabra bautizar, significa lavar. Y por causa de Jesús, Dios nos ha lavado completamente de todos nuestros pecados para siempre. Ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santo, un pueblo que pertenece a Dios. Cuando yo era niño, una Navidad, mi mamá dio a todos, yo y mis hermanos, o sea, que éramos 7, pero cada uno recibió unas hojas de calcomanías. Y las calcomanías decían propiedad de, y luego nuestros nombres. Entonces, tenía hojas y hojas de calcomanías que decían propiedad de Andrés. Y yo puse esas calcomanías en todas las cosas que tenía en mi cuarto. De hecho, hoy en día, si vienen a una de las veces que tenemos esas noches de juegos aquí en la iglesia, a veces traigo mis juegos de mesa que tenían de niño. Ahí en la caja está la calcomanía que dice propiedad de Andrés. En tu bautismo, Dios puso su calcomanía en ustedes. Propiedad de Dios. Le pertenecen a Él. De hecho, son su posesión más preciada. Son hijos e hijas de Dios. Por lo cual tienen un valor increíble. Porque son valorosos para Dios. Y ese valor no viene por quiénes son ustedes, por algo bueno que tienen dentro de ustedes o por algo que han logrado, sino por causa de Jesús y por causa de ese sacramento del bautismo. De hecho, el bautizo no es lo que a veces la gente piensa, porque el bautizo no es solo algo que te hicieron hace mucho tiempo. El bautismo realmente es quién eres. Es nuestra identidad. Tú eres un hijo o hija bautizada de Dios. Un príncipe o princesa, hijos e hijas del Rey del universo. Eso es quién eres tú. Pero el punto de Pedro aquí en el texto de hoy es el punto de Jesús también en el Evangelio de hoy. Es que seamos lo que somos. ¿Me explico? Que vivamos esa identidad. Es como, por ejemplo, compran algo muy fino, algo muy bonito, pero no quieres que se eche a perder. Entonces, ¿qué haces? Lo pones allá arriba y nunca lo tocas porque no quieres que nada lo rompa, no se eche a perder. O sea, un ejemplo, un señor compra un carro antiguo de colección, ¿verdad? Y lo pone en su cochera y nunca lo saca, nunca lo maneja. O me regalan una guitarra muy fina, muy increíble, y lo pongo ahí en la pared, pero nunca la toco. O tienes un piano en la casa bien bonito, pero nadie lo toca. Tengo un amigo que tiene una colección de rocolas. Sí saben qué es una rocola, ¿verdad? Pero de los antiguos. O sea, en la pared en un cuarto tiene como 8 o 10 rocolas. Y cualquier persona puede ir a su casa y él siempre dice a la gente, pásale y que toquen lo que quieran, toquen la canción que quieras en la rocola, porque una rocola no sirve para solo ser vista, sino para usar, para ser tocada. Dios te hizo quien eres tú con un propósito para que ayudes a otros a ver quién es Él. Para que puedas demostrarle al mundo qué tan bueno, qué tan generoso, qué tan misericordioso es nuestro Dios. Ustedes ya saben quiénes son, porque Dios nos ha dicho. Pero ahora que vivan esa identidad. Como dice aquí, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. A lo mejor entienden ustedes eso muy bien.
No somos de aquí. Solo estamos pasando por este mundo. Pero ¿cuál es nuestro hogar verdadero? ¿Cuál es nuestra patria? Es el cielo. Y el punto de Pedro aquí es que vivamos como extranjeros y peregrinos de este mundo, que solo estamos pasando, que vivamos de una forma para que todos los demás puedan ver la diferencia en nosotros, para que todos los demás puedan ver a Jesús en nosotros, en lo que decimos y hacemos. Por eso dice, luchen contra esos deseos pecaminosos que combaten contra su alma. Que vivan de tal manera que la gente pueda ver esa diferencia en ustedes. Para que puedan ver a Jesús en ustedes. Porque ustedes sí tienen a Jesús adentro. Esa es la promesa de su bautizo. ¿Quién eres tú? Perdón, pero tu identidad no es quién crees que eres tú. No es lo que sientes que eres tú. Tu identidad no es lo que el mundo dice que eres tú. Ahí está tu identidad. Tú eres un hijo, hija bautizada de Dios. Un heredero del cielo. Tú eres especial para Dios. Esa es tu identidad. Porque así dice Dios, que es quien eres tú. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.